Muy buenas noches, estimados compañeros y tutora. Cordial saludo, espero se encuentren muy bien. Para el desarrollo de esta actividad deseo hacer una pequeña reseña de la aplicación Screencast-O-Matic, la cual nos recomendó la tutora para la realización de dicha actividad. Como podemos observar, la herramienta Screencast-O-Matic nos permite grabar lo que ocurre en la pantalla de nuestro ordenador. También nos permite realizar videos tutoriales, exposiciones y otro tipo de documentos para exponer de manera muy fácil y sencilla. Con esta pequeña reseña cierro este segmento y doy inicio a la exposición de la actividad. Esta actividad la desarrollamos por medio del foro Aprendiendo Saberes del curso de entrenamiento presentado por la alumna Natalia María Castro Cristancho, presentado a la tutora Caterine Joana Hernández Cousil. Voy a dar inicio al desarrollo de nuestra exposición. ¿Cuáles son los principales retos que debe asumir el estudiante que inicia su formación en la modalidad virtual? Asumí tomar el tema de un artículo de opinión muy interesante, el cual nos muestra los desafíos de los estudiantes virtuales en Latinoamérica. Este artículo destaca los retos y desafíos de los estudiantes y las diferentes características sociales, culturales y económicas en Latinoamérica en la educación virtual. Uno de los principales retos que debe asumir este tipo de educación en Latinoamérica es la deserción de los estudiantes, es decir, el asumir que los estudiantes, por diferentes situaciones como la pobreza, la violencia, entre otros, dejan los estudios. Entonces, no es solamente los retos que se asumen dentro del contexto como estudiantes, sino también el contexto de todo lo que se vive alrededor. Esto hace también que los estudiantes como tal asuman retos a la hora de educarse. Entonces, por eso consideré que este era un artículo interesante para exponerlo dentro de la exposición de manera corta y breve. Dentro de todos estos retos, la educación virtual nos muestra que el aprendizaje supone retos y habilidades, destrezas y disposiciones que no necesariamente las presenta la educación presencial. Todos somos capaces de aplicar este tipo de educación, siempre y cuando tengamos un equipo adecuado, lo necesario, una computadora en casa con acceso a internet, lo cual nos va a permitir una organización mucho más fácil de lo que necesitamos para poder estudiar. La educación virtual siempre necesita de un espacio el cual podamos adaptar para las necesidades de estudio, como lo son buena luz, un lugar que no sea ni muy cómodo tampoco ni muy estrecho, pero que se adapte a las necesidades de nuestra situación. Existen muchos retos que los estudiantes que asumen el estudiar virtualmente deben asumir. Uno de estos retos es el compromiso. El compromiso es muy importante porque el compromiso marca una pauta en nuestra honestidad a la hora del desarrollo de todas las actividades y de todos los compromisos que debemos de tener nosotros con nuestra formación virtual, de las metodologías que nosotros apliquemos para nuestro proceso educativo y todo lo que nosotros deseemos hacer para poder lograr cumplir con el desarrollo de todas nuestras actividades. En esto influyen muchas características como la administración del tiempo. El tiempo es muy importante porque si aplazamos y aplazamos y aplazamos todo el tiempo lo que queremos hacer, nunca vamos a terminar absolutamente nada de lo que nos proponemos. Si por cuestiones laborales o por cuestiones del hogar o por cuestiones de cualquier índole dejamos para mañana o para pasado o para dentro de una semana todo lo que tenemos que hacer, nunca vamos a tener prioridades. Por eso dentro de esta gráfica que presento en el desarrollo de la exposición, hago énfasis en que no es ni para el futuro, ni para el próximo año, ni para la semana entrante, ni para el otro día. Y expongo
un pequeño proverbio que es muy interesante para este caso en cuestión, que es: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, y no dejes para más tarde lo que puedas hacer ya. Esto para mí va dentro de las prioridades, que es un reto muy importante que debemos asumir los alumnos que de alguna manera decidimos asumir esta modalidad virtual de estudio. La disciplina y la exploración de los contenidos sin miedo. La disciplina es uno de los hábitos y es uno de los retos más ligados al éxito en la educación virtual. Si no hay disciplina, no hay éxito en la educación virtual. No podemos culminar de manera exitosa nuestro aprendizaje. Es decir, que la disciplina es la columna vertebral de nuestro reto para asumir esta modalidad de estudio. Si no hay disciplina, no tenemos absolutamente nada concreto en este tipo de educación. Por eso considero que es uno de los más importantes retos que debemos asumir como estudiantes en este tipo de entorno de educación, y más si es virtual, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros no tenemos absolutamente nadie que nos ordene, no tenemos nadie que nos rija, no tenemos una persona que nos esté diciendo todo el tiempo: se tiene que hacer esto, ustedes tienen que tener un orden, una hora de sentarse en el computador. No, todo es autodisciplina, confianza en uno mismo, y saber que si no lo hacemos a conciencia, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces son muy importantes todos y cada uno de los enunciados que he dado anteriormente. Organizarnos es muy importante, porque debemos preparar nuestro ambiente con anticipación, asignarnos un horario, el tiempo que le dedicamos para aprovechar nuestras actividades y para aprovechar todo lo que nos dejan nuestros tutores al máximo es sumamente importante. El ambiente de trabajo incluye una computadora, una conexión a internet, una instalación de software y así sucesivamente muchas otras debemos tener muchas herramientas que son necesarias para poder conseguir tener un buen entorno de estudio. Hay muchas otras reflexiones que puedo presentar que tengo para presentar en la exposición, como reflexionar sobre los hábitos de estudio, que es muy importante en la educación virtual, ya que requiere de mucha disciplina. Lo que venía diciendo anteriormente, la disciplina es muy importante porque nos da una margen muy amplia en la reserva del tiempo que tenemos que dedicar a las clases, en el cambio de cómo vigilamos todo lo que estamos haciendo, las notas que tomamos, los resúmenes que hacemos, y así sucesivamente todo lo que nosotros debemos realizar en cuanto a los hábitos, que para mí los hábitos son los mismos retos, porque si yo creo unos hábitos de constancia, creo unos hábitos de responsabilidad y creo unos hábitos bien marcados, estoy teniendo retos para poder salir adelante en la presentación de mi estudio. Entonces considero que, perdón, en conclusión, el alumno que asume el reto o el desafío de iniciar sus estudios en la modalidad virtual sabe que debe estar dispuesto a aprender por sí mismo. El estudiante virtual es inquieto, le gusta preguntar, le gusta cuestionarse. El estudio virtual, más que tener un profesor rigiendo qué debes hacer, es el tutor que nos guía en todos nuestros procesos de aprendizaje, siendo el alumno el centro del universo de esta modalidad. Tenemos que saber que para poder lograr culminar nuestros estudios en esta modalidad, debemos tener y asumir retos muy importantes, en donde muchas de las barreras o de los sinsabores que uno vive desde el principio, como el querer no continuar, o como el querer no decir, uy no, qué difícil es navegar en la plataforma, o este tipo de cosas,
deben ser superadas de acuerdo a la disposición, de acuerdo a la responsabilidad y de acuerdo a toda esta disciplina que nosotros mismos nos disponemos a tener para poder. Entonces esos son los retos más grandes que nosotros como alumnos que asumimos esta modalidad debemos comprender. Para terminar, tengo 5 retos o desafíos del estudiante virtual, que son: tu autonomía es importante, aporta una cuota adicional de disciplina, aprendizaje y motivación. Esto refleja tu independencia y libertad. Tu contribución es importante, participa y opina, ya que tus aportes contribuyen para la construcción de tu aprendizaje. No esperes más de lo que puedes aportar. Dominas la tecnología y la información, busca, selecciona y reflexiona sobre los recursos encontrados para dar tu opinión crítica. Diviértete en la red, comparte con tus compañeros y tómate un tiempo para socializar. Pienso que son 5 retos y desafíos muy interesantes que debemos tener en cuenta. Considero que todos tenemos mucho que aportar y bueno, les doy las gracias por escucharme. Espero que les haya agradado mi intervención. Hasta la próxima.